Enhorabuena. Te acabas de graduar como piloto comercial. Llevas años soñando con este momento y finalmente llegó. El uniforme, la credencial, la cabina, todo lo que imaginaste está ahora frente a ti. Estás tan emocionado por volar que lo demás pasa a segundo plano, hasta que llega la primera quincena. La paga de un piloto nuevo no se parece en nada a lo que te prometieron. Las rutas cortas generan ingresos cortos. Y los hoteles donde se hospeda la tripulación, esos hoteles de aeropuerto con pasillos largos y luz artificial que nunca cambia, se comen una parte considerable de lo que ganas. Haces las cuentas una vez. Las haces de nuevo, esperando un resultado diferente. El resultado es el mismo. Empiezas a pensar que esto no es tan rentable como te lo plantearon. Fue en uno de esos días, una escala en California, otro hotel, otra noche lejos de casa, cuando apareció Roberto. Elegante, vestido de negro con esa precisión que no es moda, sino actitud. No fue un encuentro casual, te buscó a ti específicamente. Se sentó frente a ti con la calma de alguien que ya sabe cómo va a terminar la conversación antes de empezarla. Te pidió un favor. Simple, decía él. Una maleta. De California a Colombia. En uno de tus vuelos comerciales. Nada más. Quisiste decir que no. Abriste la boca para decir que no. Pero antes de que las palabras salieran, Roberto mencionó una cifra. $60,000. Tu cabeza explotó. Lo que tardabas meses en ganar volando rutas comerciales, levantándote a las 4 de la mañana, durmiendo en hoteles que huelen a recirculación de aire, todo eso, por llevar una maleta de un punto a otro. No te negaste para nada. Tomaste la maleta. El vuelo fue normal, profesional. Tú en la cabina haciendo lo que mejor sabías hacer, con una maleta en la bodega que preferiste no abrir ni examinar demasiado. Había una parte de ti que entendía perfectamente lo que probablemente contenía. Había otra parte que prefirió no hacerle preguntas a la primera. Así funciona la primera vez. Siempre. Aterrizaste en Colombia, en Medellín, pero no en el aeropuerto comercial. Las coordenadas que Roberto te dio te llevaron a una pista privada dentro de una hacienda que desde el aire ya era impresionante. Miles de hectáreas de tierra verde, construcciones más grandes que algunas mansiones de Miami. Piscinas que brillaban bajo el sol colombiano como espejos azules entre el verde. Bajaste del avión. Un hombre te esperaba al pie de la escalerilla. Tomó la maleta sin decir mucho. Tú ya estabas listo para subir de vuelta, despegar, regresar a tu vida normal con $60,000 que nadie tenía que saber de dónde venían. Pero el hombre se detuvo. Se volteó y dijo 3 palabras. Espera, el patrón. Te quiere conocer. No era una invitación, era una instrucción. Y en ese lugar, con ese hombre mirándote de esa forma, negarse no era una opción real. Asentiste. Lo seguiste hacia la mansión. Lo que encontraste adentro no se parecía a nada que hubieras visto fuera de una película. Arte en las paredes, maderas finas en los pisos, personal moviéndose en silencio. Y en el centro de todo eso, con la comodidad absoluta de un hombre que sabe que cada cosa que lo rodea existe porque él lo decidió, Pablo Escobar. Para ese momento su nombre ya llegaba hasta los periódicos americanos. Una fortuna que nadie en los círculos oficiales podía explicar. Un poder en Colombia que superaba al de muchos funcionarios elegidos. Un hombre del que todo el mundo hablaba pero que muy pocos habían visto de cerca. Te extendió la mano. Se la diste. Te ofreció un trago y lo aceptaste porque rechazar cualquier cosa que ese hombre ofreciera no parecía la decisión más inteligente del mundo. Y entonces llegó la fiesta. Sin transición. Música, cantantes, animadores, mujeres, más personas apareciendo de lugares que no habías visto. Pablo celebraba con la naturalidad de alguien para quien celebrar era simplemente el estado normal de las cosas. En algún momento de esa noche, Pablo se acercó, tomó la maleta, la abrió frente a ti. No había dinero adentro, había mapas, rutas, coordenadas, documentos con números y nombres en clave que en ese momento no entendiste completamente, pero que algo adentro tuyo procesó con una claridad incómoda. Pablo te miró, sonrió y te dijo, bienvenido al cartel. 3 palabras, sin pregunta previa, sin negociación, sin darte el momento de decir sí o no. Como si nada, como si ya supiera desde el principio que ibas a estar aquí, en esta habitación, escuchando exactamente esto. Y tenía razón, porque ya estabas adentro desde el momento en que tomaste la maleta de Roberto en California. La mañana siguiente era hora de volver, pero el avión que te esperaba en la pista no estaba vacío. Nunca más estaría vacío. Hombres que no se presentaron con nombres cargaron el compartimento con una eficiencia que dejaba claro que no era su primera vez. Kilos. Muchos kilos. Pablo apareció una última vez antes de que subieras. Te dio coordenadas, un punto específico en territorio americano donde debías dejar el cargamento, sin contacto visible, sin entrega en mano, sin nada que te conectara directamente a lo que venía después. Tu única tarea era llevarlo ahí. No podías decir que no. Subiste a la cabina, encendiste los motores, y mientras la pista colombiana desaparecía debajo de ti, entendiste algo con una claridad que no tenía vuelta atrás. Ya no eras solo un piloto. Los primeros viajes fueron los más difíciles, no por el peligro exactamente,
sino por el silencio interno que tienes que construir para hacer lo que estás haciendo sin que te consuma. Cada vez que subes a la cabina con el compartimento cargado, hay una voz pequeña que dice algo. Con el tiempo, aprendes a bajarle el volumen. Nunca desaparece completamente, pero aprendes a operar con ella de fondo, como el ruido del motor que siempre está ahí y al que dejas de prestarle atención consciente. El dinero ayudaba a bajar ese volumen, porque el dinero llegaba de una forma que no tenías manera de procesar racionalmente al principio. No eran los 60,000 del primer viaje, eran más. Cada vuelo exitoso generaba una cifra que hacía que tu sueldo de piloto comercial pareciera el dinero de bolsillo de un estudiante universitario. Lo depositaban en cuentas que Roberto te indicaba. Lo recibías en efectivo cuando así lo acordaban. Lo veías crecer de una forma que ningún trabajo legítimo en tu vida habría podido producir en el mismo tiempo. Y seguías volando. Seguías siendo Barry Seal, el piloto comercial para el mundo exterior. Uniforme, horarios, pasajeros, rutas aprobadas. Nadie en tu aerolínea veía nada diferente. Eras profesional, puntual, competente. El tipo de piloto que no genera problemas ni llama la atención. Esa era exactamente la razón por la que eras valioso. Un piloto con credenciales limpias, con acceso a rutas comerciales, con la habilidad técnica para manejar cualquier aeronave en cualquier condición, eso no se consigue fácilmente. El cartel tenía dinero de sobra para comprar muchas cosas, pero la combinación específica de lo que tú representabas era más difícil de reemplazar. Pablo lo sabía, y tú empezaste a saberlo también. Eso te daba una posición que pocos en ese mundo tenían. Eras necesario. Y ser necesario en ese negocio es la única forma real de protección que existe. Mientras fueras el mejor en lo que hacías, mientras los vuelos llegaran sin problemas, mientras el producto apareciera en las coordenadas correctas a la hora correcta, tenías una especie de seguridad implícita que ningún contrato podría haber formalizado. Los años pasaron. Las operaciones crecieron. Lo que empezó como vuelos ocasionales con cargas manejables se convirtió en algo con una escala que a veces te costaba dimensionar. Las rutas se multiplicaron. Las aeronaves cambiaron. Ya no solo aviones comerciales, sino aparatos específicamente seleccionados para cierto tipo de carga, cierto tipo de ruta, cierto tipo de necesidad operativa. Aprendiste a leer mapas de una forma que ninguna escuela de aviación enseña. Aprendiste puntos ciegos de los radares, ventanas de tiempo donde la vigilancia aérea tenía huecos, rutas sobre agua que minimizaban el riesgo de intercepción. Te volviste experto en un arte que no tenía nombre oficial, y Pablo te trató en consecuencia. No eras un empleado, no exactamente. Eras algo más cercano a un activo valioso. Alguien a quien se cuida porque reemplazarlo costaría demasiado. Las conversaciones con Pablo cuando coincidían en Colombia tenían un tono diferente al que él usaba con la mayoría de la gente que lo rodeaba. Había respeto en eso. El respeto funcional que un hombre de negocios tiene por alguien que hace bien algo que importa. Pero el mundo fuera de Colombia no estaba quieto. Las agencias americanas no eran estúpidas. La DEA había estado construyendo casos durante años, patrones de vuelo que no cuadraban, dinero que aparecía en cuentas sin origen claro, nombres que se repetían en investigaciones distintas. El aparato de inteligencia americano era lento pero metódico, y cuando se enfocaba en algo con suficiente tiempo y recursos, eventualmente encontraba los hilos correctos. Uno de esos hilos tenías tu nombre. El día que dos agentes de la DEA se sentaron frente a ti en una habitación sin ventanas, no fue una sorpresa total. Había una parte de ti que sabía que ese momento iba a llegar, que nadie opera al nivel que tú operabas durante el tiempo que tú lo hiciste sin que eventualmente alguien en el otro lado junte suficientes piezas. Te pusieron evidencia sobre la mesa, suficiente evidencia. El trato que te ofrecieron fue directo, cooperas, o enfrentas cargos que te pondrían en una celda federal por más años de los que querías contar. No había mucho espacio para negociar los términos fundamentales, pero sí había espacio para negociar los detalles. Y en esos detalles estaba la diferencia entre una vida destruida completamente y una vida que todavía podía tener algo al otro lado. Aceptaste cooperar. Lo que no sabías todavía era exactamente qué tan profundo iba a ser ese túnel. Cooperar con la DEA sonaba simple en teoría. En la práctica era la cosa más complicada que habías hecho en tu vida. Y habías hecho cosas complicadas. El trato era este. Seguías volando para el cartel. Seguías siendo Barry Seal, el piloto confiable. El hombre que nunca fallaba. El activo que Pablo valoraba. Pero ahora había una capa adicional que nadie en Colombia podía saber. Cada vuelo, cada ruta, cada coordinada que recibías, todo llegaba también a manos de la DEA. Eras dos personas al mismo tiempo. Y ninguna de las dos podía saber completamente lo que hacía la otra. El nivel de tensión que eso genera en un hombre no tiene una escala de medición precisa, porque no es el miedo agudo de un momento peligroso. Ese tipo de miedo se procesa, se supera, pasa. Lo que tienes ahora es algo crónico, una vigilancia constante sobre cada palabra que dices, cada reacción que muestras, cada momento donde tu cara podría revelar algo que no deberías revelar.
Aprendiste a actuar de una forma que ninguna academia de teatro enseña. Porque en una academia de teatro, el peor resultado de una mala actuación es una mala crítica. Aquí, el peor resultado no tenía nombre que quisieras pronunciar. Los vuelos continuaron. Para el cartel todo seguía igual. Barry llegaba, Barry entregaba, Barry cobraba y desaparecía hasta el siguiente encargo. La confianza que Pablo había depositado en ti se mantenía intacta porque no había ninguna señal visible de que algo hubiera cambiado. Pero las agencias americanas empezaban a tener información que antes no tenían. Rutas específicas, nombres, fechas, cantidades. El tipo de inteligencia operativa que tarda años en construirse de forma convencional y que tú estabas entregando en tiempo real desde el centro mismo de la operación. Hubo un momento que cambió todo. La DEA te pidió algo más que información. Te pidieron evidencia fotográfica directa. Querían imágenes que pudieran usarse en cortes, que fueran irrefutables, que pusieran nombres y caras a operaciones que hasta ese momento existían solo en reportes de inteligencia sin respaldo visual sólido. Te instalaron una cámara en uno de los aviones. No cualquier cámara, un equipo fotográfico de alta resolución escondido en el fuselaje, diseñado para capturar lo que ocurría en las pistas de aterrizaje clandestinas durante las operaciones de carga. El siguiente vuelo a Nicaragua fue diferente a todos los anteriores, porque Nicaragua no era solo Colombia, era otra dimensión del problema. Una que involucraba no solo al cartel de Medellín, sino a actores políticos y militares que operaban en una zona gris donde el tráfico y la geopolítica se mezclaban de formas que todavía hoy generan preguntas sin respuesta completamente satisfactoria. Las fotos que esa cámara capturó mostraban caras conocidas. No solo operadores del cartel, sino personas que no deberían haber estado en esa pista, en ese momento, supervisando ese tipo de operación. Personas cuya presencia ahí decía algo sobre el tamaño real del problema, que no era solo un cartel colombiano moviendo producto hacia Estados Unidos. Era algo más complicado, con más capas, con más actores de los que la narrativa oficial estaba dispuesta a reconocer públicamente. Cuando esas fotos llegaron a las manos correctas dentro del gobierno americano, algo cambió, no de la forma que esperabas. En lugar de generar una acción inmediata y contundente, las fotos generaron silencio. El tipo de silencio institucional que es más ruidoso que cualquier declaración pública. Reuniones que no se documentan, conversaciones que no se graban, decisiones que se toman en espacios donde no hay registro oficial de que ocurrieron. Empezaste a entender que había personas dentro del propio gobierno americano que preferían que ciertas cosas no salieran a la luz. Eso te puso en una posición que no habías calculado cuando aceptaste el trato con la DEA. Ya no eras solo un informante que trabajaba contra el cartel. Eras un hombre que sabía demasiado sobre demasiadas personas en demasiados lugares diferentes. Y en ese mundo, en cualquier mundo, ese es el tipo de hombre más peligroso que existe. No porque puedas hacerle daño a alguien, sino porque puedes hacerles daño a todos. El problema con saber demasiado es que no tiene solución limpia. No puedes desaprender lo que sabes. No puedes devolver las fotos que tomaste. No puedes borrar los nombres que escuchaste en habitaciones donde no debías estar. La información existe en tu cabeza y eso la convierte en un problema permanente para todas las personas que aparecen en ella. Empezaste a sentirlo, no de forma dramática. No hubo una amenaza directa. No hubo un mensaje explícito que dijera, sabemos lo que tienes y queremos que desaparezcas. Así no funciona ese mundo. Así no funcionan las advertencias en los niveles donde te estabas moviendo. Funcionan de otra forma. Un contacto que de repente no contesta. Una reunión que se cancela sin explicación. Una sensación en una conversación telefónica de que hay alguien más escuchando, además de la persona con quien hablas. Pequeñas disrupciones en el flujo normal de las cosas, que por separado no significan nada, pero que juntas forman un patrón que un hombre con tu experiencia reconoce inmediatamente. Te estaban observando. No solo el cartel. No solo la DEA. Otros. La palabra CIA empezó a aparecer en conversaciones que tenías con contactos dentro del aparato de inteligencia americano. No de forma directa. Nadie te dijo abiertamente que la agencia estaba involucrada en las operaciones que tú habías estado documentando. Pero los silencios en ciertos momentos, las preguntas que nadie hacía cuando deberían haberlas hecho, las decisiones institucionales que contradecían la lógica de una investigación normal, todo apuntaba hacia una presencia que operaba en paralelo y que tenía sus propios intereses en que ciertas cosas siguieran funcionando como estaban funcionando. Eso te dejó en un lugar imposible. Si hablabas demasiado, el cartel te eliminaba. Si cooperabas demasiado con la DEA, incomodabas a personas dentro del propio gobierno americano que tenían razones para no querer que su nombre apareciera en ningún expediente. Y si intentabas salirte completamente, si intentabas simplemente desaparecer y dejar todo atrás, eras un problema sin resolver para demasiados lados al mismo tiempo. No había salida limpia. Lo entendiste con una claridad que el dinero acumulado en tus cuentas no podía suavizar. La DEA, mientras tanto, seguía necesitándote. Los casos que estaban construyendo con tu información eran los más sólidos que habían tenido en años contra el cartel de Medellín. Tu valor como informante era demasiado
demasiado alto para que te dejaran retirarte tranquilamente. Cada vez que intentabas plantear una conversación sobre el futuro, sobre cuándo terminaría tu rol, sobre qué protección tendrías cuando todo esto concluyera, las respuestas eran vagas. Pronto, casi, un poco más. Esas respuestas tienen un sabor específico cuando las escuchas suficientes veces. El sabor de alguien que te necesita pero no tiene ningún plan real para cuando ya no te necesite. Pablo Escobar por su lado seguía confiando en ti. Eso era lo más perturbador de todo. Un hombre con la inteligencia operativa de Escobar, con la red de información que tenía, con los recursos para investigar a cualquier persona en su círculo. Ese hombre todavía te veía como uno de sus activos más confiables. O eso parecía. Porque con Pablo nunca podías estar completamente seguro de qué sabía y qué estaba fingiendo no saber. Era parte de su método, mantener a la gente en una incertidumbre calculada donde nunca podías estar 100% tranquilo, pero tampoco tenías evidencia concreta de que debías correr. Esa incertidumbre era una herramienta de control perfecta, y tú la sentías cada vez que hablabas con alguien de Medellín. Los meses pasaron con esa tensión de fondo que nunca bajaba completamente. Seguías volando, seguías entregando información, seguías siendo dos personas en el mismo cuerpo con la misma cara y el mismo nombre que cada lado creía conocer completamente. Pero algo estaba por cambiar. La DEA tomó una decisión que no consultó contigo. Filtraron tu identidad como informante a un medio de comunicación americano. No fue un accidente. Fue una decisión calculada dentro de una dinámica política que tenía más que ver con presiones internas del gobierno americano que con la lógica de proteger a un informante activo. Tu nombre apareció en los periódicos. Tu rol fue confirmado públicamente. En ese momento, todo cambió. Porque Pablo Escobar leía los periódicos americanos. Cuando tu nombre apareció en esos periódicos, el mundo que habías construido sobre el equilibrio imposible de dos vidas paralelas se derrumbó en cuestión de horas. No días, horas. Así de rápido funciona ese mundo cuando la información correcta llega a las manos incorrectas. Pablo Escobar no necesitaba una confirmación oficial, no necesitaba un juicio ni una investigación interna. En su mundo, ver tu nombre vinculado públicamente a la DEA era suficiente. Era más que suficiente. Era la única confirmación que necesitaba para tomar una decisión que en su cabeza probablemente ya estaba tomada desde el momento en que leyó el primer párrafo. La orden salió de Colombia. No con ruido, no con amenazas telefónicas ni mensajes que pudieran rastrearse. Así no operaba Escobar cuando quería que algo se hiciera de verdad. Lo que salió de Colombia fue silencioso, preciso y con un destino específico. Tú, la DEA lo sabía. Te lo dijeron. Te informaron que había inteligencia sobre una amenaza directa contra tu vida. Te ofrecieron protección, el tipo de protección que el gobierno americano ofrece cuando ya cometió el error que te puso en peligro y necesita administrar las consecuencias de ese error sin que se vea demasiado como lo que es. Protección insuficiente ofrecida demasiado tarde. Te reubicaron en Baton Rouge, Luisiana, tu ciudad natal, el lugar donde creciste mirando aviones cruzar el cielo con la certeza de que ahí arriba era donde pertenecías. Había algo cruel en eso, terminar donde empezaste, pero convertido en algo completamente diferente al muchacho que soñaba con volar. Las restricciones que te impusieron eran claras. Debías mantenerte en lugares seguros, debías variar tus rutinas, debías evitar exposición innecesaria. El tipo de instrucciones que tienen sentido en teoría, pero que en la práctica son casi imposibles de seguir completamente para un hombre que lleva toda su vida moviéndose, cambiando de ciudad, viviendo en el aire. No eras bueno quedándote quieto. Nunca lo fuiste. El 19 de febrero de 1986, saliste de una reunión de un programa de rehabilitación donde debías presentarte como parte de un acuerdo legal. Era una tarde normal en Baton Rouge. El tipo de tarde donde el sol de Luisiana tiene ese color particular que no se parece al sol de ningún otro lugar. Caminaste hacia tu auto. Un Cadillac blanco estacionado en el lugar de siempre. 3 hombres te esperaban. Lo que pasó en los siguientes segundos fue rápido de la forma en que son rápidas las cosas que no tienen reversa. No hubo conversación, no hubo momento de negociación ni de últimas palabras, solo la eficiencia fría de hombres que tenían una instrucción clara y los medios para ejecutarla. Tenías 50 años. El piloto más hábil que ese negocio había tenido. El hombre que había volado para el más poderoso del mundo, luego para el gobierno que lo perseguía, y que en algún punto en el medio había visto cosas que ninguno de los dos lados quería que se vieran. Muerto en un estacionamiento en Luisiana. No en Colombia, no en una pista clandestina en Nicaragua, no en ninguno de los cientos de lugares peligrosos donde habías estado durante años, haciendo cosas que habrían justificado un final así. En tu ciudad natal, a metros de donde habías crecido. Los hombres que apretaron el gatillo eran colombianos, miembros del cartel de Medellín enviados específicamente para ese trabajo. Fueron capturados, procesados, condenados. La cadena que los conectaba con Escobar quedó documentada en los expedientes judiciales con una claridad que no dejaba espacio para la duda. Pablo Escobar ordenó tu muerte. Eso quedó establecido. Lo que nunca quedó completamente establecido, lo que sigue siendo una de esas preguntas que flotan sin respuesta definitiva en los márgenes de la historia oficial, es la otra parte.
La parte que involucra a personas con credenciales americanas. La filtración de tu identidad como informante nunca fue explicada satisfactoriamente. Nunca hubo una rendición de cuentas clara sobre quién tomó esa decisión, por qué, y si las consecuencias que produjo fueron o no anticipadas por quienes la tomaron. Las investigaciones que se abrieron después llegaron hasta cierto punto y no más allá. Ese punto tenía un nombre que nadie quería pronunciar en voz alta en ciertos pasillos. Y ahí se quedó. Tu historia inspiró libros, documentales y una película de Hollywood donde un actor famoso interpretó tu vida con la licencia creativa que ese formato permite. Millones de personas conocieron una versión de Barry Seal, pero la versión completa, la que incluye todas las capas, todos los actores, todas las preguntas que todavía no tienen respuesta, esa versión sigue siendo más complicada de lo que cualquier película de 2 horas puede contener. Eras un piloto de Luisiana que quería volar. Terminaste en el centro de uno de los episodios más oscuros y más complejos de la guerra contra el tráfico americano. No como héroe, no como villano. Como algo más difícil de categorizar, un hombre que tomó decisiones en cada bifurcación del camino que lo llevaron más adentro de un laberinto del que nunca encontró la salida. El cielo que amaste desde niño te dio todo, y también fue el camino que te trajo hasta aquí. La historia de Barry incomoda, porque no tiene un lado claro donde pararse. No es la historia de un héroe que luchó contra el organizado. No es la historia de un villano que eligió el dinero sobre todo lo demás. Es algo más complicado y más humano que cualquiera de esas dos versiones simples. Es la historia de un hombre extraordinariamente talentoso que encontró la grieta perfecta entre dos mundos y decidió habitarla. Que tomó una decisión pequeña, una maleta, $60,000, un vuelo, sin dimensionar completamente hacia dónde llevaba esa decisión, y que cuando quiso salir, descubrió que ese tipo de mundo no tiene puerta de salida visible. Hay algo que su historia deja muy claro. Las primeras decisiones importan más de lo que parecen en el momento en que se toman. No porque sean dramáticas, sino precisamente porque no lo son. Porque parecen manejables, reversibles, contenidas. Una maleta, un vuelo. Nadie sale lastimado. El dinero resuelve un problema real que tienes ahora mismo. Y entonces hay un segundo vuelo. Y un tercero. Y en algún punto del camino, la línea que creías que podías cruzar de vuelta, ya no está donde la dejaste. Barry no fue destruido por sus enemigos. Fue destruido por la acumulación de decisiones que empezaron siendo pequeñas y terminaron siendo imposibles de cargar. Eso es lo más humano de su historia. Y lo más difícil de escuchar.